Bien, vamos a ver otra distribución. Esta se llama distribución de Poisson y modela otro tipo de problemas. ¿Ya? Nosotros habíamos visto la última vez la binomial, que modelaba, ¿cierto? Nos podía hacer calcular probabilidades de estos eventos independientes de Bernoulli y ver como la cantidad de éxitos que estaba dentro de esta cantidad de intentos. ¿Ya? La distribución de Poisson funciona de otra manera. ¿Ya? Sigue siendo una distribución discreta. ¿Ya? Esto es importante, todavía no pasamos a las continuas, sino que esta es una distribución de variable discreta. Es decir, que el dominio de la variable aleatoria a la cual se ajusta esto es, eh, es de los enteros, ¿cierto? O más bien específicamente naturales con el cero. ¿De qué trata la distribución de Poisson? Entonces, básicamente a partir de una frecuencia media. Y esto de aquí, ¿cierto? Es un dato que vamos a tener que tener de la distribución de Poisson. Expresa la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos, ¿ya? Van a ver que se aplica a muchísimos casos, sobre todo aquellos donde puedo contar un evento y conozco la frecuencia media de ese evento. ¿Cómo se distribuye esto entonces? Esto es X, ¿cierto? Se coloca así, Poisson, y tiene solo un parámetro. Habíamos hablado que varias de estas distribuciones tienen parámetros, ¿cierto? La binomial tenía dos, que era n y p. La Poisson tiene uno, que es un parámetro llamado lambda. Y básicamente lo que expresa esta variable aleatoria es el número de eventos que ocurre en un determinado tiempo. Entonces, vamos a ir por orden. Primero, cómo se obtiene el parámetro lambda. Este es el número de veces que ocurre el evento. Pero número medio de veces que ocurre el evento en un intervalo de tiempo dado. Por ejemplo, que yo dijera, entran dos personas cada una hora a un local de perfumería. Eso, ¿cierto? Este fenómeno que estoy hablando acá se empezaría a ajustar a una Poisson. Estoy hablando eh, de que hay una medida de que entran dos personas, ¿cierto? Cada una hora, en promedio.
Y eso nos serviría para calcular cuál es la probabilidad que en una hora entre, por ejemplo, una persona o entre más de dos, sabiendo que la media es que entren dos en un intervalo de tiempo. Ese número es el que vamos a llamar lambda y que nos va a servir como parámetro para formar esta función. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k va a ser e elevado a menos lambda por lambda elevado a k partido en k factorial. Y esto se lee así, es la probabilidad que el evento ocurra k veces en el intervalo de tiempo. Es sumamente sencillo usar esta distribución. Yo voy a ver un par de ejemplos para captar inmediatamente cómo se usa. Por ejemplo, la cantidad de personas en una fila de un banco se modela a través de una distribución de Poisson. Y se sabe que en promedio, en una hora cualquiera del día, hay 5 personas en la fila. ¿Cuál es la probabilidad que en una hora hayan, que en media hora hayan 3 personas en la fila? Bien, aquí varias cosas, elementos, ¿cierto?, del ejercicio. Primero, nombramos, ¿cierto?, que es una distribución de Poisson. Y por acá sabemos que hay algo que nos dicen que en promedio ocurre, o sea, necesitamos esa información porque así podemos hacer nuestro lambda que nos sirve para el problema, ¿ya? Así que eso es necesario dentro de lo que vamos a realizar. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver qué valor tiene lambda en específico para la pregunta.
Entonces recuerden acá que lambda es el número medio de veces que ocurre el evento en un intervalo de tiempo dado. Entonces, si miro este problema y digo, bueno, tengo que meterme en el contexto de este problema, ¿cierto? De la cantidad de personas que están en una fila, en un intervalo de tiempo dado. ¿El valor no sería 3? 3, pero esa sería la parte, o sea, la media de personas que hay en una fila, porque mira, Ah, la información perdón. nos dice que hay 5 personas en promedio, hay 5 personas en en una hora cualquiera. Eso es lo que nos dice el problema. Pero la pregunta en específico, la que nos están haciendo en esta parte, no habla del mismo intervalo de tiempo. Y esa es una de las cosas que tenemos que siempre observar de a partir de cómo nos dan la información y cómo nos preguntan la información. La información la dice que están hablando de una hora, pero cuando me pregunta el problema me dice en media hora. Entonces, ¿cuál es mi media ajustada al intervalo de tiempo que tiene el problema? ¿Sí? Esto es una hora 60 minutos, 30 minutos. ¿Cómo ajusto aquí esto para allá? O sea, sabemos que media hora son 3 personas en promedio, así que en una hora, normalmente, o sea, asumiendo solo lo de la pregunta, serían 6. Pero según lo que nos da arriba, serían 5. No sé. O sea, ¿dónde sacas como lo de 3 personas? O sea, es que yo al inicio pensé que solo, o sea, tomamos como la medida de media hora y lo de las 3 personas para en cuenta nomás, porque, o sea, igual llegué tarde, debo decirle, profe, no sé si eh, Ajá. dijo algo antes de esto, no estoy seguro. No, pero solo porque lo que nos fijamos es la información como de en promedio cuánta gente entra. Y después, gracias a ese promedio, podemos saber qué pasa, como cuál es la probabilidad que entren menos o más gente que ese promedio. Pero el problema en sí nos dice que entran 5 personas en una hora. Hay 5 personas que es el promedio de personas que están en la fila. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es ajustar ese promedio al intervalo de tiempo que estamos trabajando. Si el problema nos dice que hay 5 personas en promedio en una hora, nosotros no nos sirve ese dato en una hora, porque el problema nos está preguntando por media hora. Pero esto es tan simple como decir, bueno, si hay 5 personas en promedio en una hora, entonces hay 2,5 personas en media hora. Eso es todo. Ahí ajusto la media que me están dando a el problema que me están preguntando. Aún no uso esta información, porque esta información es solo para calcular la probabilidad después. Lo que me estoy fijando es que esté ajustado mi lambda a eso. Y entonces, una vez que tengo listo eso, el valor de lambda para esta pregunta es 2,5. Esa es la cantidad de personas que entran en promedio, cantidad de personas en promedio en 30 minutos. Entonces, para poder hacer siempre un ejercicio así, lo primero que debo hacer es calcular el lambda. Entonces, una vez que tengo listo, ¿cierto? Este lambda, que lo debo ajustar al intervalo, que es una de las cosas que hay que fijarse bien siempre,
Vamos, si la información me la están diciendo cada una hora y la pregunta me dice cada media hora, tengo que ajustar eso. Y ahora sí, ahora puedo calcular cuál es la probabilidad que en media hora hayan 3 personas en la fila. Entonces, básicamente me está preguntando cuál es la probabilidad que X sea 3. Pero bien ordenado, ¿cierto? Aquí el X va a quedar de esta manera. ¿Ya? O sea, voy a decir todo aquí. X es la cantidad de personas en la fila cada 30 minutos. X se modela por una Poisson, donde el parámetro vale 2,5, que es el promedio en que hay en media hora. Y lo que me pregunta el problema es cuál es la probabilidad que X sea 3. Y tengo la distribución por allá arriba, ¿cierto? Que es esa que está acá, que me la voy a robar de aquí. Entonces sería E elevado a menos 2,5 por 2,5 elevado a 3. Eso dividido en 3 factorial. Vamos a calcular cuánto es. Es 0,2137. O sea, esa es la probabilidad de pillar 3 personas en la fila cada 30 minutos. En 30 minutos, ¿cierto? Que yo esté observando. Por ejemplo, yo me podría ir a observar esta fila y la probabilidad que en 30 minutos yo vea que estén 3 personas en la fila es esa de ahí. Sabiendo que la media de personas que hay en la fila en ese lugar es 2,5. Bueno, y si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad que hayan menos de 4 personas en la fila? En media hora, para que sigamos usando la misma distribución que tengo anotada arriba. Bueno, en términos de probabilidad, lo que me está preguntando aquí es la probabilidad que X sea menos de 4. Y que como esta es una distribución discreta, simplemente lo puedo escribir como la probabilidad que hayan 0, más la probabilidad que haya una persona, más la probabilidad que hayan 2, más la probabilidad que hayan 3. Es decir, me va a quedar esto como E elevado a menos 2,5 por 2,5 elevado a 0 partido 0 factorial, más E elevado a menos 2,5 por 2,5 elevado a 1 partido 1 factorial, y así para cada elemento. Y esto me va a terminar quedando como, vamos a ver aquí una aproximación,
0,75. O sea, esa es la probabilidad de que si yo me pongo a observar esta fila 30 minutos, observe que hay menos de 4 personas. Es alta, porque bueno, la media de personas que hay en esta fila es 2,5, así que es bastante alta que observe que haya menos de 4. Y por último, puedo preguntarme algo como esto. ¿Cuál es la probabilidad que haya más de 2 personas en la fila en media hora? Bueno, y aquí pasa algo interesante. Yo puedo decir esto, me están preguntando cuál es la probabilidad que X sea mayor a 2, o sea, que haya más de 2 personas en la fila. Y tendría que decir, la probabilidad que sean 3, más la probabilidad que sean 4, más la probabilidad que sean 5, pero, a ver, esto no termina, ¿cierto? Porque podría haber infinitas personas en la fila con una probabilidad bajísima, pero podría ser. Así que para resolver este problema necesito usar el complemento. Si se acuerdan, la probabilidad del complemento, ¿cierto? Nos dice que la probabilidad de que x sea mayor a 2 más la probabilidad que x sea menor o igual a 2 tiene que sumar 1, porque es su complemento, ¿cierto? El conjunto complemento de x mayor a 2 es x menor o igual a 2. Eso quiere decir que este que yo quiero calcular, que es este de acá, lo podría calcular en función del otro. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor a 2 la puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, lo cual es bastante útil para este ejercicio, ¿cierto? Porque la parte de arriba va a tener que calcular, son infinitos términos, no era posible de esa manera. Y entonces, si lo hago de esta forma, me va a quedar 1 menos la probabilidad que x sea 0, más la probabilidad que x sea 1, más la probabilidad que x sea 2. Y esto nos va a dar, nos da aquí 0,4561. Entonces, esa es la probabilidad de observar a más de 2 personas en la fila. Bien, entonces, tenemos aquí varios casos, ¿cierto? Dependiendo si nos preguntan mayor o menor. Y también ajustar esto a la pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? Que es, si eso va como ajustar, ¿cierto? Siempre el lambda, dependiendo de lo que nos preguntan. Por eso yo quise hacerlo de esta manera, porque la pregunta nos decía algo del lambda en una hora, ¿cierto? Pero después, o sea, la información, pero después lo decía
cada media hora, entonces hay que ajustarlo. Bien, entonces quiero que pongan en práctica inmediatamente esto de Poisson, ¿ya? Para que aprendan a usar. Voy a anotar aquí el problema propuesto. Entonces, en una calle de Santiago pasan en promedio 10 autos cada 15 minutos. Suponiendo que la cantidad de autos que se observa es una distribución de Poisson, conteste. Primero, ¿cuál es la probabilidad de observar 6 autos en 10 minutos? Dos, ¿cuál es la probabilidad de observar más de 12 autos en 30 minutos? Ya, entonces, 20 minutos para hacer ya que es aplicar lo que estábamos haciendo recién.
y se sube a Canvas, ¿ya? Está listo ahí como en la parte de tareas. Me interesa más que nada que planteen bien el ejercicio porque el cálculo lo pueden hacer aparte. Sí, para eso se sube. Y les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad que x fuera mayor a 2 y yo estoy seguro que x es una Poisson, coloco que x es Poisson, y el lambda lo tengo que ajustar dependiendo de lo que me está preguntando. Por ejemplo, si lambda me da que es 5, básicamente al hacer esto, ¿cierto? Podemos calcular cuánto es eso de ahí. Pero usted tiene que identificar del problema cuánto es lambda, ¿ya? Y cuánto y qué probabilidad le piden. Esto es parte de lo que necesariamente tiene que hacer una persona al leer el problema. Así que trate de seguir la idea que estaba dando en un principio.
Profe, ¿Sí? entonces no es necesario calcularlo. Sí, es necesario, Ah, pero ya. lo puede hacer por medio de algún programa. Ya, gracias.
Profesor, ¿está? Ya, queda poco para que lo vayan subiendo. Profe, ¿Sí? Dime. ¿la clase va a quedar hasta acá o vamos a ver? No, voy a ver una cosa pequeña en 10 minutos que es la media y la varianza de esta distribución y con eso vamos a terminar. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Que va a ser en 2 minutos más. Ya. Profe, pasa que en la fórmula lambda se coloca como negativo y cuando uno lo coloca en Wolfram, no, en la fórmula no le coloca el negativo, ¿Cómo? que en la fórmula ¿Ya? es Euler elevado al menos lambda Sí. y en ahí, por ejemplo, en la fórmula sale 2 elevado a lambda, no sale como lambda negativo. No sé si eso... A ver, no sé cómo te podría explicar esto. Es que tú dices que, que el Wolfram está tomando la función de otra manera. Sí, como que en la fórmula que nos dio usted es ¿Ya? Euler elevado a menos lambda por ¿Ya? Euler elevado a k, dividido en k factorial.
Ujú. Y ahí nos sale Euler elevado a menos lambda. No, o sea, a veces lo toma abajo, pero es lo mismo que esté en el denominador elevado a 5, por ejemplo, o que salga elevado a menos 5 multiplicando. Ah, ya, no es necesario que nosotros le coloquemos menos 5, por ejemplo. Tú dices como acá, ahí. Sí, sí. No, o sea, no, eso estaría muy malo, Ah, ya. porque, o sea, porque el lambda es la cantidad de ocurrencias medias que hay en un intervalo de tiempo. Mira, yo creo que es que lo que pasa es que más o menos yo puedo entender con esto cómo funciona. Como hay una cosa del álgebra, pues, cómo te muestra esto el Wolfram, pero tiene que ver con las potencias. ¿Mm? Ya, gracias. ¿Ya? Yo te recomendaría mirar bien este resultado y hacerlo quizá a mano y convencerte de que, o sea, primero, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, e elevado a menos 5, partir de la base que eso es lo mismo que 1 partido e elevado a 5. ¿Ya? Y considerando eso, fíjate que esto esté haciendo lo mismo. Entonces, mejor te recomiendo hacerlo más a mano que usar el Wolfram y después cómo vas a entender bien cómo lo hace el programa. Seba, disculpa, ¿dónde está o sea, para subir el trabajo? En Canvas. Sí, pero en tareas, ¿cómo se llama? Sí, en tareas. Ya queda un minuto, así que ahora se va a hacer automáticamente. Vamos a ver El esperanza segundo y ejercicio. varianza. Sí, Eso. esperanza y varianza de la distribución de Poisson. Profe, no me quedó muy claro con lo que le pregunté Sí, recién. Al final, esto es parte de la prueba del viernes, ¿no? ¿O no? Que estoy medio confundido porque como que llegué un poco tarde igual. No estaba, ya. no podía asistir al inicio. Ah, ya. Sí, o sea, son ejercicios que van enfocados al control en el sentido de que te pueden ayudar a mejorar tu nota. Ya, Ya, pero 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 al final estos no son parte de, es que yo decía como que el profe está haciendo como ejercicio antes de la prueba, que era como raro. Yo, es que no entendía eso, me confundía. sí, pues, tiene que. Lo que pasa es que eran enfocados al control, ya tenían que ver con eso. No, pero son solo enfocados, no es parte del control. O sea, si alguien los hace, le va a ir mejor en el control porque le voy a contar Obvio, también porque como tiene puntaje práctica. esto. No, porque le voy a contar como Ah, puntaje esto. ya, ok. Ujú. Esto es puntaje Ahora, por nivel de control. si tú haces solo el control del viernes, o sea, si solo da el control del viernes y no diste estos ejercicios, tu puntaje va a ser solo el del viernes, ¿ya? Pero igual te puedes sacar un 7 si tienes todo bueno el viernes. Ok. Ya, entonces esto es como una bonificación al final, se podría decir. Claro, Ya. Gracias, que profesor, era muy recomendable hacerlo así, porque el viernes Sí, como obvio. es tipo quiz, ya es como Sí, tipo sí, sí. quiz y es solo la hora de la clase. Ok. Gracias, profesor, por aclararme. Bien, entonces, hay dos detalles de la función de Poisson que tenemos que ver aquí, que era lo que estaba hablando de la esperanza y la varianza que tienen estas distribuciones. Entonces, si X es una distribución de Poisson y la función de probabilidad de esto es así. Entonces, ¿cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? Ya, recordemos que la esperanza se calcula como la sumatoria de todos los k posibles, que en este caso el k puede ir desde 0 hasta infinito. Y eso es de k multiplicado por la probabilidad que x sea k. Ya, esa es la definición de la esperanza. Y en este caso nos quedaría de esta forma, como sumatoria de k igual 0 hasta infinito, de k por e elevado a menos lambda, lambda elevado a k, partido k factorial. Ya, si yo ahí
cambio, ¿cierto?, lo que vale la probabilidad con esta distribución. Y entonces tenemos que calcular cuánto sería esto de aquí. Bueno, y hay varias cosas acá, por ejemplo, que en realidad se puede sacar el elevado a lambda, porque no depende de la serie que está aquí. Y nos queda lambda, k más 1, no, ahí quedaría lambda elevado a k, partido en Pucha, profe, ¿de qué otra forma puedo subir el archivo? no, pues ya terminó el tiempo. O sea, ya, ya, Sí, ya no. en serio. Entonces, este de acá, bueno, saqué el elevado a lambda, que está aquí. Se pueden fijar que este no depende de la serie que está ahí abajo, ¿cierto? Entonces lo puedo sacar de la serie. Ahí lo puedo, porque no depende del k. Pero las demás cosas sí dependen de k. Todo lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Depende de k que está en esa parte. Entonces, aquí esto nos quedaría como k menos 1 factorial, si lo saco con este k que está ahí arriba, ¿ya? Este con ese me termina dando k menos 1 factorial. Y puedo sacar un lambda, hacer un pequeño truco aquí, que me va a quedar elevado a menos lambda, sumo la serie de k igual 0 hasta infinito, de lambda por lambda elevado a k menos 1, k menos 1 factorial. Entonces saco ese lambda hacia afuera también. Aquí podemos usar propiedad del reloj, es decir, aumentar el k en 1. Si se acuerdan, esta propiedad de las series nos dice que esto se le puede sumar 1 a este igual, ¿cierto? Y siempre y cuando este lo haga partir desde 1 antes, ¿ya? Pero como parte desde 0 lo puedo dejar así tal cual. O podría usar acá algo más sencillo que eso en realidad. Claro, ahí. Sí, este de acá lo podemos hacer partir desde 1 si queremos, porque en 0 daba 0. Necesito. Y ahí sí puedo generar esto como esta serie que parta desde 0 hasta infinito de lambda partido lambda elevado a k partido k factorial. Bueno, y esto que está aquí, que es la expresión a la que uno llega a esta serie, es una serie de Taylor, ¿ya? Y esa serie de Taylor eran... Ustedes no lo han visto, no lo vieron en cálculo 2, pero esto es lo mismo que elevado a lambda, ¿ya? Y eso es una serie de Taylor que da ese resultado. En conclusión, esto termina dando solamente lambda, es decir, que la esperanza de esta variable aleatoria es lambda. Así que eso es súper interesante de esta acá. Ya esta demostración obviamente no es para que ustedes la hagan, sino más bien para que la miren como de dónde salió. Pero eso termina dando la esperanza. ¿Se acuerdan que la esperanza de la binomial era n por p, que también dependía de sus parámetros? En la de Poisson también pasa que la esperanza depende de sus parámetros. De hecho, la esperanza es justamente lambda. Y
una demostración bien parecida a esta demuestra que la varianza de esta variable aleatoria también es lambda. Así que esta variable aleatoria tiene esperanza y tiene varianza igual. O sea, las dos son lambda. ¿Okay? Ambas tienen ese mismo valor. Ya, entonces una de las cosas que pueden observar del ejercicio es que hay que siempre fijarse en el lambda, ¿cierto? Cómo ajustarlo dependiendo de lo que me están preguntando, ¿ya? Y consejo, se puede hacer una regla de 3 para eso, para que uno vea cuánto vale el lambda dependiendo del problema, que es una de las cosas que se recomienda hacer. Y lo demás, ¿cierto? Es saber bien cómo aplicar la fórmula, ya de la distribución. Eso, les conté entonces, lo último que voy a hablar es del control del viernes. Es en la hora de clases y es un quiz, son con alternativas y entra, bueno, les especifiqué bien, ¿cierto? En el anuncio que entraba, obviamente lo de hoy día no entra porque lo vimos recién hoy, lo de Poisson, pero entra lo de binomial para atrás, ¿cierto? Cuando empecé a hablar de variable aleatoria. Así que eso es lo que tienen que responder. ¿Ya? Y dependiendo del quiz, las personas que han entregado estas dos preguntas, tanto la de hoy como la de la semana pasada, les voy a bonificar, ¿cierto? En el quiz si es que, o como para mejorar su nota, ya más que nada, eso. Así que si no hizo los problemas de hoy ni la semana pasada, no se preocupe porque igual se puede sacar un 7 en el quiz si responde todo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Como el lunes nos cambiaron la hora de estadística por la ayudantía, Ujú. el ayudante nos dijo que había la posibilidad de que nos pasaran como la ayudantía que teníamos hoy día, nos pasaran como clase. Ah, no hay más clase. Ah, ya. No, de hecho, aparte el control lo dejé sin contar este contenido, sino que solamente hasta el del lunes. Lo que yo sí quería que el Vicente el lunes vio ejercicios de ustedes de binomial, ¿cierto? Sí, sí, no ¿Sí? hizo de binomial. Ya, que eso era importante, porque eso sí que entran para el viernes. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, eso, cualquier consulta me dicen. Acuérdense que el viernes parte justo a la hora de clases, parte el quiz. Y va a ser vía Canvas. Lo pueden encontrar ahí en evaluaciones, va a estar programado. Chao, profe, gracias. Chao a Ya, ustedes, profe, que les vaya muchas bien. gracias. Chao, Chao, profe. chao. Chao.